Damos la bienvenida al doctor Mauricio Gándara. Él fue embajador de Ecuador en Inglaterra, fue también ministro de gobierno y estuvo en el Congreso Nacional como diputado. Doctor Gándara, el tema que se ha vuelto el de primera plana, el más preocupante para Ecuador, a partir de las declaraciones del presidente mexicano Manuel López Obrador el pasado miércoles, se ha dado una serie de escalamientos en lo que se ha convertido en un gravísimo problema de carácter diplomático para Ecuador, también para México. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo ha estado hasta este punto el manejo de la situación por parte del gobierno ecuatoriano. Sí, vea, las cosas se produjeron ya para el efectos del incidente que nos ocupa, del gravísimo incidente. El presidente AMLO, que debe haber tenido un acuerdo para darle el asilo al señor Glass, porque recurrentemente pues allá se han ido todos los opositores, los partidarios de Correa, México, allá se han refugiado, ¿no es cierto? Entonces, eso debe haber sido un acuerdo. Entonces, este viernes, me parece, el presidente mexicano le lanzó una provocación al gobierno del Ecuador, pues, ¿no? Le criticó las elecciones, con lo cual implicaba observar la validez de las elecciones y por lo tanto la legitimidad del actual presidente, cosas por el estilo. Y el Ecuador pues cayó en el lazo, cayó en la trampa. Y en lugar de mandar una nota de protesta, la más enérgica por las expresiones del presidente AMLO, le expulsó a la embajadora. Sí, la medida última que se podía hacer, la más grave en ese momento. Entonces, desde ahí se violentaron las cosas, se rompieron relaciones y cosas por el Ese estilo. primer paso de la declaración como persona non grata de la embajadora mexicana estuvo ya sobredimensionado. Claro, de una sola se fueron al otro lado, de un salto. Sí, sí. Todo en diplomacia y en política es medido, sobre todo en lo internacional, porque en lo interno las cosas se pueden arreglar, olvidar, cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero en esa manera, pues, provocaron la ruptura de las relaciones y ahí simultáneamente, o me puedo equivocar en cuanto a horas, también el asilo a Glass, pues, ¿no es cierto? Personaje, pues, despreciable, en mi opinión. Pero, en ¿Piensa fin, usted pero esa que es la ambos, causa. ambos países en el transcurso de las cosas, antes y después de ese miércoles de la semana anterior, tenían ya preocupación en estos temas y sobre todo cartas bajo la manga? Todo estaba calculado. Una intervención del día a la mañana, que no es miércoles, creo que es jueves o viernes en que habló, jueves debe haber sido. No puedo jurar en esto de los Me días. parece que fue el día miércoles las declaraciones en la famosa mañanera que Sí. hace todos los días de semana, por Ah, lo ya, menos el ya, presidente ya, ya, mexicano. ya, Ujú. ya, ya, ya. Yo ese mismo día le dije a la prensa nacional, le dije a todo el mundo en las redes sociales esas cuestiones, que eso lo único que era es una justificación para conceder el asilo a Glass. Y como las cosas se fueron agravando, parece que la presencia policial, alguna cuestión aumentaba, cosa por el estilo. Entonces se agravaron más las cosas. Pero el discurso del presidente de México fue hecho de viejo zorro para provocar y justificarse más todavía en lo que ya tenía pensado desde el principio, que era el darle el asilo a Jorge Glass. ¿Y qué piensa usted del presidente de México, viendo en perspectiva hacia el pasado, las actuaciones que él ha tenido en materia de diplomacia e intervención inclusive en algunos países? No, permítame no pensar nada, porque lo que se trata es de restablecer la relación con México.
Si no restablecemos la relación con México por la intervención de otros países, las cosas se irán agravando y la única, tal vez la única, o en todo caso la mejor solución para lo que estamos viviendo, en que el Ecuador está llevando la peor parte, ¿sí? Entonces, es una reconciliación, puede ser mañana en la OEA, la intervención de otros países, porque en los países de América, en todos hay un exhorto a que haya un restablecimiento de las relaciones, porque el Ecuador, en materia internacional, por la tontería, más allá de tontería, eh, el haber invadido una alegación diplomática. Eso no tiene nombre y por eso ha sido condenado por las Naciones Unidas, por la Unión Europea, por toda América, incluidos los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, como varios de ellos, y sobre todo lo OEA, está hablando de un restablecimiento de la relación, eso la canciller que va mañana a decir no sé qué maravillas dirá, pero aunque sea Demóstenes o Cicerón, no veo que pueda argumentar en defensa de lo que han invadido un territorio, violando todas las costumbres de siglos, no solo la Convención de Viena del año 61, que consagra la tradición de siglos del respeto a las embajadas, pues, ¿no es cierto? Puede haber parecido para la barra un acto de gran valor. La gente superficial, pues dice, qué valiente. Y todo el mundo le ha condenado porque no hay nadie que le haya apoyado, pues, ¿no es cierto? Entonces, el Yo quisiera hacerle una restablecimiento, pregunta contando con su experiencia en esos pasos que ha tenido usted por el poder, por la cadena de toma de decisiones importantes. Hay un hecho sobre el cual no se ha comentado mucho, de que recientemente creó un comité de crisis el presidente de la República. Comité de crisis que desconocemos quiénes lo integran, que reemplazó a la Secretaría de Seguridad. Y aquí, en esta mañana, hemos comentado sobre las declaraciones de Roberto Usurieta, el secretario de Comunicación, quien dice que él no participó en la decisión de la toma a la embajada a México. Tampoco ha hablado sobre el tema, esto posiblemente por el conflicto que tiene por ser nacida en México la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Lo que nos preguntamos es, ¿quién tomó la decisión? Indiscutiblemente que el presidente, si es que no la tomó él, él la decidió, él la selló, es el pero no único sabemos quiénes son los responsable. actores, quiénes aconsejaron al presidente de la República o se trata de una decisión personal de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que se puede lucubrar? Solo podemos elucubrar, esa es la palabra exacta, pero como usted mencionó lo del comité de crisis, en la guerra mundial, Inglaterra para enfrentarse el aluvión que le caía encima desde Alemania, de la Alemania de Hitler, tenía un gabinete de guerra de cinco, pres- presididos por el señor Churchill. Yo no creo en estos organismos, comité de crisis que hay, mientras están convocando el secretario para mañana hacer tal cosa, hasta eso ya le han asaltado la cárcel, le han asaltado. ¿No? Las cosas son rápidas, de decisiones, no de presentar jugoso informe, pero vamos a su pregunta. En todo caso, la responsabilidad es del presidente y no tiene a su alrededor ninguna persona de experiencia, peor en asuntos diplomáticos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los funcionarios es ajeno a su materia. El ministro de Defensa es ajeno a su materia, podrá ser campeón de jiu-jitsu, de judo, de cualquier cosa, pero es extraño a la materia política, la Y la toma de canciller decisiones. Gabriela Y Sommerfeld. la canciller ha incursionado en campos de las compañías de aviación en los que ha fracasado además, ¿sí? Esas cuestiones. Y entonces, ¿qué sabe ella de materia internacional? Y mañana se va a dar un discurso para el cual ni Cicerón ni Demóstenes podrían salir airosos, ¿no es cierto? ¿Y en dónde se encuentran los diplomáticos de carrera
ecuatorianos, que hay varios Pero hay nombres gente valiosos. preparada, hay gente preparada, pero han de estar arrumados a algún lado, pues, y si no les pregunta un diplomático de carrera, pues tampoco va a irrumpir en el despacho para decirle a la canciller, no hagan semejante tontera, pues, ¿no es cierto? Hablando de pesos y contrapesos, ¿usted conoce lo que se opina en las redes sociales sobre todo lo que opinan, incluso algunos formadores de opinión en Ecuador, incluso algunos periodistas de este clima favorable, de alguna manera, hacia la decisión tomada por el presidente de la República sin meditar en los temas diplomáticos ni en las consecuencias que podría traer al país? ¿Cuál es su balance personal? No le entiendo muy bien la pregunta, De que en pero, general hay un criterio que se lo ya, piensa, puede ser ya, positivo, que ya, va en el uno se, sentido, hablando directamente ya en los afanes del gobierno de la consulta popular, incluso de la ya, reelección del ya presidente de la República. somos ¿Qué es un lo que usted país, piensa? somos un país romántico y novelero. A todos esos, porque uno se topa con amigos de uno ayer en el club, en las cuestiones, antes de ayer, qué macho el presidente, ¿no? Entonces, que empiecen a leer lo que han dicho en el mundo, pues, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay eso, pero hay periodistas muy respetables, tal vez de los mejores criterios que he tenido, que es Roberto Roberto Aguilar. Aguilar. Claro. Ese sí es un análisis serio, profundo del asunto, y así hay analistas por todo lado. Pero claro, decir, ayer que me topaba en el club con amigos que estaban allí almorzando, familiares o cosas por el estilo. Qué valiente el presidente. Qué valiente lo que le va a tocar, le está pagando el Ecuador por esa decisión, por ese impronto, pues, ¿no es cierto? Como usted me está hablando del pasado, eran personas de mucha fuerza y personalidad. Velasco Ibarra, yo he sido el secretario general de su administración. En las cuestiones internacionales, Velasco la pensaba mucho, pues, ¿no es cierto? La ha pensado mucho y conmigo conversaba de eso y con y su canciller, ni digamos el doctor Ponce, Camilo Ponce, las cuestiones, ¿no? Entonces, estas cosas no se pueden resolver por el hígado, ¿no? Y peor todavía, si los dos mandatarios que están en elecciones han estado haciendo esto para ganar el apoyo de la barra propia, para ganar la presidencia de la sucesora del señor AMLO o para ganar la consulta popular, ¿cierto? Digamos que el gobierno finalmente le dure este momento de inercia y gane la consulta popular. Quisiera preguntarle qué pasa con Ecuador. ¿Cuál es la factura que se le puede pasar al país por este incidente? Pueden ser muchas. Uno, este rato están México presentando su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte de Justicia Internacional. No sabemos qué le demande, si solo pide una declaración de condena al Ecuador, una reparación moral para ellos o cosa por el estilo, pero también puede pedir una indemnización económica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese ya es uno de los pasos. Las otras, el perjuicio que sufren, por ejemplo, nuestros emigrantes que cruzan por México. Ese puede ser otro de los puntos. Porque México me parece que no solo ha roto las relaciones diplomáticas, sino también he leído que las consulares, ¿sí? Sí, ha cerrado por el momento su consulado. Ha dicho que solamente Claro, atenderá sí, temas sí, urgentes sin especificar de qué naturaleza por correo ya. electrónico. Entonces, todo eso se va agravando, agravando, agravando. Entonces, no podemos saber, pero que el Ecuador, me decía una persona antigua diplomática, esas cuestiones que ya no está en el servicio, pero antigua diplomática de muchos años, que decía que bien que no estamos en un puesto en el exterior, dice, imagínese de que uno concurre pues
a una recepción o alguna cosa, le van a quedar viendo de lado de un país de salvajes, ¿no es cierto? Es así lo que se está viviendo. Ujú. En términos de institucionalidad, Ecuador está atravesando por una gravísima crisis que está siendo analizada con lupa justamente en los casos que lleva adelante la Fiscalía, Metástasis, Purga y este otro caso que se me escapa. Pero en todo caso, esta situación, este paso tan polémico que se ha dado en materia de diplomacia, como deja también la institucionalidad en el área diplomática. Vea, todo eso, todo está conectado en la imagen del Estado, ¿no es cierto? Entonces se me ocurre que esta labor tan admirable, para mí admirable, de la fiscal general, esas cuestiones, también que se la vaya a ver como de un país que actúa según sus reacciones de hígado, ¿no es Un cierto? tanto Eh, primarias. claro, y puede aparecer, inclusive, porque usted me lo pregunta, le pueden suavizar un poco la actitud del señor Glass, que en mi opinión, pues es una actitud un personaje tan nefasto para la historia del Ecuador, ¿no es cierto? Pero puede provocar diciendo, son gestos también de política las que están haciendo en el Ecuador, cuando es una lucha contra la corrupción, en mi opinión, sumamente respetable la de la fiscal, ¿no? La condena internacional al caso ha sido Todo, unánime y ha quedado en un segundo o tercer plano las actitudes también muy equivocadas del presidente mexicano. claro, pues esa es la cosa, pues. Lo que podía ser el Ecuador, el que proteste, el que diga que están protegiendo dando impunidad, protegiendo al crimen, toda esa cosa moral que tenía el Ecuador, la dañó un solo punto, porque lo que se discute hoy en día es la invasión a la embajada, ¿no es cierto? Esa es la que ha concentrado este aluvión, este chubasco de todas las reacciones del mundo, porque ningún país va a aceptar, pues, si votaran a favor del Ecuador y le aplaudieran, querría decir que están votando, autorizando a que entren a sus propias embajadas en el mundo, ¿cierto? Sí, ¿quién puede, quién puede apoyar eso? Ujú. Se dice en derecho, doctor Gándara, que las cosas se deshacen como se las hace. ¿Aplica esto para materia diplomática? En todo aplica. Y en esta materia, la manera de superarla con México sería la intervención de la OEA o de los países, que son varios, incluidos los Estados Unidos, que llaman a una reconciliación. La solución para el Ecuador este rato es la reconciliación para que se paren las demandas, los rechazos, las condenas, etcétera, ¿cierto? Ujú. Bien, para finalizar, doctor Grandi, y quedar las conclusiones claras, le pongo la pregunta en el sentido más bien excluyente, en el sentido de qué no habría hecho o aprobado usted si es que le hubiesen pedido un consejo o a lo mejor una decisión. Bueno, yo tengo el dicho de que uno solo da consejos al que se los pide. Y hay que tener mucho cuidado también si alguien se los pide, porque generalmente los consejos se piden para no seguirlos y si se los siguen para tener a quien reclamar, si es que las cosas salen mal. Pero contestando su cosa, yo creo que el Estado el Ecuador actuó de manera precipitada, porque en cuánto se ha producido este incidente, en 3, 4 días, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo es precipitado, ¿no es cierto? Y no se actúa así cuando se tienen que defender intereses tan grandes, ¿no? Una actuación primitiva en el tema concreto de Sí, tomarse una sede diplomática. Queremos así es. agradecerle mucho, doctor Granda, por Yo habernos le acompañado. agradezco por esta tan interesante entrevista. Le agradezco mucho que nos sigamos viendo. Gracias. Declaraciones del doctor Mauricio Gándara, ex embajador ecuatoriano en Inglaterra, ex ministro de Gobierno, ex diputado en el Congreso ecuatoriano.